Hola polluelos, hoy vamos a hablar de la histología y embriología de las glándulas anexas, que es algo que tenía que darle a continuación del tubo digestivo. Bueno, muy bien. Vamos a las glándulas anexas de histología, gentileza del Instituto Tejedor. Bien, las glándulas anexas al tubo digestivo son las glándulas salivales, el páncreas y el hígado. Esto si consideramos como, digamos, tubo digestivo de la boca al ano. Si consideramos el tubo digestivo propiamente dicho, glándulas anexas al tubo propiamente dicho serían solo páncreas e hígado. Bien. Con respecto a las glándulas salivales, se trata de glándulas túbulo-acinosas de secreción exócrina, cuyos conductos excretores vierten dicha secreción, que es la saliva, en la cavidad bucal. Se las clasifica por su tamaño en menores y mayores, maigores puse ahí. Las glándulas salivales menores son las labiales, las linguales, las palatinas, las yugales, que las analizamos cuando analizamos al labio, al paladar, en la histología clase 1. Mientras que las mayores son la parótida, la submaxilar y la sublingual. Con respecto a las menores, estas carecen de cápsula, su sistema de conductos es rudimentario, los acinos son generalmente mixtos, con excepción de las glándulas linguales posteriores, que son mucosas, y las glándulas linguales medias de von Ebner, que son cerosas. Se ubican en la submucosa de los labios, de los carrillos, de la lengua, del paladar, etc. No hay mucho más que agregar. Vamos a las mayores. Estas presentan una cápsula que emite tabiques que la dividen en lobulillos. Su sistema de conductos está muy desarrollado. Presentan un conducto principal, el conducto de Stenone, el conducto de Wharton, el conducto de Bartholin, según el tipo de glándula, para verter su secreción a la cavidad bucal. Y sus acinos son serosos y mucosos, pero con diferente proporción según la glándula considerada. Bueno, la unidad secretoria, la unidad básica de secreción de las glándulas salivales se llama cialona. Cialo quiere decir eso, saliva. Consiste en el adenómero, llamado acino, el conducto intercalar y el conducto excretor. El acino es un saco ciego compuesto por células secretorias. Este término, acino, viene del latín baya o uva y se refiere a la unidad de secreción de las glándulas salivales. Los acinos de las glándulas salivales contienen células serosas, que son secretoras de proteínas, mucosas, que son secretoras de mucina, o ambas. Por eso los clasificamos en serosos, mucosos o mixtos. La frecuencia relativa de los tres tipos de acinos es una característica importante por la cual se distinguen las glándulas salivales mayores. Así, por ejemplo, los tipos de acinos son los serosos, que solo tienen células serosas y en general son esferoidales. Son redonditos, son como unas esferas que se ven circulares al corte. Sus núcleos son centrales, son redondos y sus citoplasmas son basófilos. Al menos son basófilos en la parte basal y suelen ser acidófilos en la parte apical. Con respecto a los mucosos, solo tienen células mucosas, suelen ser más tubulares. Los núcleos son basales y planos y sus citoplasmas son claros, con coloraciones comunes ya que se tiñen con el cian blue o con paz. Con respecto a los mixtos, tienen tanto células serosas como mucosas. En los preparados histológicos convencionales, los acinos mucosos tienen como un casquete de células serosas que se cree que segregan su producto hacia el espacio intercelular tortuoso entre las células mucosas, como que la secreción tiene que pasar entre las células mucosas. Debido a ese aspecto en los cortes histológicos, estos casquetes se llaman semilunas o medialunas serosas de von Ebner o de Giannuzzi. Entonces, acá tengo el mucoso, acá tengo el seroso y este sería un mixto. Dejemos por un minuto este. El mucoso son más grandes, más claros, porque con coloraciones comunes no se tiñen, necesito el cian blue o paz. Tienen núcleos planos y basales. El seroso es más chiquitito, más esferoidal. Las células son basófilas, aunque la parte apical de la célula puede ser acidófila. Los núcleos son redondos y aproximadamente centrales. El mixto tiene células mucosas y células serosas, intercaladas. Bueno, este sería un acino mixto con una medialuna serosa. Decimos que es un artefacto. ¿Qué significa artefacto? Es algo que se ve solo cuando realizamos la preparación para el microscopio óptico. Cuando hacemos la preparación para el microscopio óptico, se ensancha la mucina de los acinos mucosos y esto desplaza las células serosas, se desplaza la mucina. Los glucosaminoglicanos se expanden, los gránulos que contienen estos glucosaminoglicanos, de las células mucosas, y esto desplaza a las células serosas que quedan como comprimidas formando la medialuna. Pero no se vería en vivo, por eso decimos que es un artefacto.
In vivo o con una técnica de congelación yo lo vería así. Con una técnica convencional, con una fijación con formol, etcétera, lo veo así. Pero esto no existe en la realidad. Es un artefacto de la técnica convencional para microscopía óptica, de fijación convencional. Bueno, ¿por qué aparece la medialuna cerosa? La semiluna observada con el microscopio óptico o electrónico es un artefacto del método de fijación convencional. El proceso de formación de la semiluna se explica por la expansión del mucinógeno, que es un componente principal de los gránulos secretorios durante la fijación de rutina. Esta expansión aumenta el volumen de las células mucosas y desplaza las cerosas de su posición original, con lo cual se crea el efecto semilunar. Es lo que les decía antes de que es un efecto o artefacto de la técnica convencional. El mismo no se vería en una técnica por congelación. La medialuna es cerosa en von Ebner o Januzzi, entonces, si yo hago una congelación rápida no la veo. Yo veo células mucosas y células cerosas intercaladas. Pero si yo hago una fijación convencional, lo que pasa con la fijación es que al expandirse la célula mucosa, comprime la cerosa y la cerosa queda como en la periferia, ¿sí? Y pareciera como que vierte su secreción a través de espacios intercelulares entre las células mucosas hacia la luz del acino. Pero bueno, es un artefacto de la técnica convencional. Tipos de células acinales. Hay 3 tipos: las cerosas, las mucosas y las mioepiteliales. Las cerosas al Mo tienen forma piramidal, con una superficie basal más amplia que está en contacto con la membrana basal y una superficie apical más reducida que da hacia la luz de los acinos. Su citoplasma es basófilo basal y acidófilo apical. Almet tienen una gran cantidad de RER, de ribosomas libres, un aparato de Golgi prominente, muchos gránulos de secreción esferoidales de localización apical. Y la función es que son células secretoras de proteínas que actúan principalmente como enzimas: la lisosima, la tialina, la lipasa lingual, etc. Con respecto a las mucosas, Albo contiene una gran cantidad de gránulos de mucinógeno en el citoplasma apical. Y debido a que el mucinógeno se pierde en los cortes con parafina, teñidos con hematoxina y eosina, la porción apical de la célula suele parecer vacía, como si fuera el tejido adiposo, ¿sí? Pero es porque no capta los colorantes comunes, se tiñe con PAS o con Alcian Blue. Almet, el RER, las mitocondrias y otros componentes se ven sobre todo en la porción basal de la célula. Esta porción de la célula también contiene el núcleo, que suele estar plano, aplanado, contra la membrana plasmática basal. La porción apical de la célula mucosa contiene abundantes gránulos de mucinógeno y un gran aparato de Golgi. La función: en su Golgi se añaden grandes cantidades de hidratos de carbono a una base de proteínas que sintetiza el RER. Así se sintetiza la glucoproteína de la mucina, del mucus. Bueno, las células mioepiteliales son células contráctiles con muchas evaginaciones que se ubican entre las células del adenómero y la membrana basal del epitelio. Estas células mioepiteliales también están bajo las células de la porción proximal del sistema de conducto, o sea, pueden rodear al conducto intercalar, etc. En ambos sitios, las células mioepiteliales son fundamentales para impulsar productos de secreción hacia el conducto excretor. A estas células ya las habíamos visto cuando analizamos mama, que eran las que respondían a la oxitocina, acá nada que ver. Estas células son difíciles de identificar en los cortes tenidos con hematoxilina y eosina. El núcleo de la célula aparece como una pequeña silueta redondeada cerca de la membrana basal. Los filamentos contráctiles se tiñen con eosina y a veces se reconocen con una delgada banda eosinófila, o sea, acidófila, contigua a la membrana basal. Son muy difíciles de ver en los cortes histológicos. ¿Para qué servirían? Bueno, rodean al acino y cuando se contraen, comprimen el acino y permiten que el acino vierta mejor su secreción, al igual que el alvéolo en la glándula mamaria. Bueno, con respecto al sistema de conductos, la luz del acino salival es continua con la del sistema de conductos, que pueden ser de 3 tipos. El conducto intercalar, que parte del acino; el conducto estriado, denominado así porque tiene estriaciones que corresponden a pliegues de la membrana plasmática basal, son como interdigitaciones de la membrana basal de las células cilíndricas del epitelio que forman el conducto. Y mientras que los conductos excretores son los conductos mayores que desembocan en la cavidad bucal. Entonces, intercalar, estriado y secretor. El intercalar y el estriado, junto con los acinos, forman la cialona, que es la unidad secretoria de la glándula salival. Esta estructura de la cialona entonces tiene acinos serosos, acinos mucosos, acinos mixtos, ¿sí?, que serían estos, y entonces el acino seroso tiene
la célula serosa. El acino mucoso tiene la célula mucosa. De los acinos surge el conducto intercalar, que tiene la célula intercalada, y de los conductos intercalares surgen los conductos estriados. Los conductos estriados tienen células con límites intercelulares poco netos por las interdigitaciones, entre ellas, y se lo llama el conducto secretor también. Bueno, esta es la estructura de cialona, y fíjense, estas serían las células mioepiteliales, acá están al corte, ¿no? Pero acá estaría entero el acino y acá están las células mioepiteliales, cómo se entrelazan en el acino y también en el conducto para favorecer la secreción. Bueno, ahora vamos a hablar de cada una de las glándulas salivales mayores. Vamos a la parótida. De cada uno hay que saber la localización, el origen, qué tipos de acinos tiene y el tipo de conducto excretor. Después de fisiología vamos a ver también qué segrega cada uno. Bueno, la glándula parótida en su localización es subcutánea, está por debajo y por delante del oído externo en el espacio entre la rama de la mandíbula, la rama ascendente y la apófisis estiloide del hueso temporal. El origen. Es la única glándula salival que se origina del ectodermo superficial del estomodeo, porque las otras dos glándulas derivan del endodermo del intestino faríngeo. Solo tiene acinos serosos, rodeados por células mioepiteliales. Van a ver que el páncreas tiene acinos serosos, pero carece de la célula mioepitelial y en su reemplazo tiene una célula en el centro del acino que se llama centroacinosa. Estos no. Estos son serosos puros con células mioepiteliales que lo rodean. El conducto excretor es el conducto de Stenone que desemboca en la cavidad bucal frente al segundo molar posterior. Bueno, algo así es como la vería. Yo veo una glándula, digamos, un preparado histológico, donde veo solo acinos serosos. Estos así violeta son los acinos serosos. Se pueden ver también bastante adipocitos, que se depositan con la edad en la glándula, pero aunque no veas adipocitos, vos vas a ver los acinos que son serosos. No veo ningún acino mucoso. Esto puede ser parótido páncreas, si yo veo esto, ¿sí? Ahora, al no ver islote de Langerhans, al no ver en el centro del acino ampliado ninguna celulita clara, son todas las células oscuras, por igual, como tiene el páncreas, entonces obviamente yo diagnostico parótida, una glándula tubulocinosa, serosa pura. Y estos son los conductos excretores. Están revestidos por un epitelio simple, la luz es más amplia que la del acino, que tiene luz pequeña, más pequeña que la del conducto excretor. Porque los acinos, a diferencia de los alvéolos, como los de la glándula mamaria, los acinos no almacenan secreción. Con respecto a la submaxilar, se localiza en el piso de la boca, debajo del piso de la boca, en el triángulo submandibular del cuello. Deriva del endodermo del intestino faríngeo, en acinos serosos y mucosos con predominio de serosos. ¿Sí? Entre los acinos serosos predominantes suelen aparecer algunos acinos mucosos coronados con semilunas serosas, si es que estamos en una técnica, estamos viendo un preparado fijado por técnica convencional. El conducto excretor principal es el de Wharton, que describe un trayecto oblicuo hacia adelante hasta una papila que está situada en el piso de la boca, justo lateral con respecto al frenillo de la lengua. ¿Cómo la veríamos al microscopio óptico? Así. Yo vería células serosas, pero también algunas mucosas. Y las mucosas tienen, vean, la medialuna serosa. Acá tienen, este es un acino mucoso, con la medialuna serosa de Giannuzio de von Ebner. Estos son conductos excretores. Acá tenemos un conducto ampliado. Si yo veo que la luz es amplia, no puede ser un acino, es un conducto. Aunque tenga el tamaño del acino. Si tiene el tamaño del acino, es un conducto intercalar. Los más chiquititos que nacen del acino. Bueno, y fíjense, en un neto predominio de serosos, pero a diferencia de la parótida, veo acinos mucosos. Esto no se vería en la parótida. Bueno, con respecto a la sublingual, se localiza en el piso de la boca por delante de la glándula submaxilar, se origina también en el endodermo del intestino faríngeo, tiene también acinos serosos y mucosos, pero acá predominan los mucosos. En la submaxilar predominan los serosos y en la sublingual los mucosos. Algunos de los acinos de predominio mucoso tienen medialunas serosas, pero es muy raro hallar acinos serosos puros. El conducto excretor es el de Bartholin, que desemboca en el piso de la lengua. Bueno, así veríamos una sublingual al moho, pero casi todos acinos mucosos. Es difícil ver un seroso puro. Lo que veo son medialunas serosas, estas que están marcadas con el asterisco, que se ven re bien a mayor aumento. Y los conductos, como decíamos antes, con una luz amplia y un epitelio.
un epitelio simple que lo recubre. Bueno, resumen. Comparación entre las 3 glándulas salivales mayores. Vos tenés, a ver, esta es la cialona. ¿Y la cialona qué tiene? Tiene un acino, que es una porción dilatada del conducto, pero con luz pequeña, que tiene células serosas y células mucosas. Puede ser que sean serosos puros, que sean mucosos puros o que sean mixtos. Y 3 tipos de conductos. El conducto intercalar, el conducto estriado o secretor y el conducto excretor. Bien. En los conductos intercalar y estriado el epitelio es simple y después se va estratificando, porque tiene que desembocar en la boca. No es como el páncreas, cuyo conducto desemboca en el duodeno, y el duodeno es simple. Todo el conducto es simple. Acá el conducto nace simple, pero tiene que terminar siendo estratificado porque desemboca en la boca, donde el epitelio es estratificado. Bueno, ahora, los 3 tipos de glándulas varían en la proporción celular del acino y también en la proporción entre los 3 tipos de conductos. Por ejemplo, la parótida solo tiene acinos serosos puros, la submaxilar tiene serosos y mucosos, pero predominan los serosos, la sublingual tiene serosos y mucosos, pero predominan los mucosos. Con respecto a los conductos, el intercalar está muy desarrollado en la parótida, un poquito menos desarrollado en la sublingual y muy poco desarrollado en la submaxilar. Con el estriado al revés, la submaxilar es la que lo tiene más desarrollado, la sublingual es la que la tiene menos desarrollado y la parótida es intermedio. Y el conducto excretor, en parótida y en submaxilar, están desarrollados, pero digamos, está más desarrollado en la sublingual, pero a expensas de que está poco desarrollado el conducto estriado. ¿Estamos? Repito, la parótida tiene acinos serosos puros, la submaxilar acinos serosos y mucosos con predominio de serosos, y la sublingual mucosos y serosos con predominio de mucosos. Con respecto a los conductos, en la parótida tengo gran desarrollo del intercalar, en la submaxilar gran desarrollo del estriado secretor, y en la sublingual gran desarrollo del excretor.